Oseas fue profeta del reino del norte, es decir, de Israel, ¿no? Amós, recuerda que era profeta del reino del sur, pero que predicó al reino del norte. Ahora este es un profeta del reino del norte, ¿ya? En hebreo su nombre es Joshea. Joshea significa salvación. Ya se dan cuenta, Oseas, Josías, son nombres muy, eh, digamos, son sinónimos de alguna manera. Y también Josué, ¿no? Josué también era llamado Oseas. Oseas será llamado el profeta con el corazón quebrantado. Comenzó su ministerio en el reinado de Jeroboam II durante los últimos 40 años del reino de Israel. Esto quiere decir que fue antes de la invasión de, Israel, de Asiria, ¿no? Más o menos en ese tiempo. Y de hecho que es anterior a Amós, ¿no? La fecha que fue escrito es más o menos entre 760 a 735. Esa es la fecha en que se propone el escrito. Bueno, pero yo tengo la teoría de que estos libros en realidad fueron escritos por la época en que vinieron de la cautividad. Ahí se fue desarrollando todo el corpus de libros de literatura del Antiguo Testamento, ¿no? Pero esta fecha corresponde a la fecha en que en realidad estuvo el profeta, más bien. O sea, vivió entonces probablemente en Betel o en Samaria, ¿no? En estos lugares eh, podría haber escrito su libro. En todo caso, también eso tiene que ver con el que él haya guardado, pues, la evidencia de los mensajes que él escribió. Abarca alrededor de 45 años. Así que el ministerio de Oseas fue bastante largo. Así, cuando estamos hablando, digamos, como eh, un profeta, dijimos que había profetizado de una temporada pequeña, ¿no? En cambio, Oseas no, Oseas tuvo 45 años, ¿no? Así que se sobrepone a los profetas Isaías, Amós y Miqueas, ¿no? Del periodo en que estuvieron Isaías, Amós y Miqueas, Amós, Oseas predicó todos esos tiempos, ¿no? Bien, el ministerio de Oseas al reino del norte comienza durante el reinado de Jeroboam II en Israel y cubre sucesivamente los reinados de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías en Judá. Así que Oseas fue de la temporada o de la época en que reinó el rey Usías, que era un rey muy importante en Judá. Y también llega hasta el tiempo de Ezequías, otro rey también importante en Judá, ¿no? Que hizo varias reformas, ¿no? Fue un rey muy destacado dentro de Judá. El marco este libro de los profetas menores, ¿no? Que está como el primer libro, es justo antes de que Israel sea llevada en exilio a Israel, perdón, a Asiria. Eso ocurrió en el 722, pero hay que ver también que Israel no solamente fue exiliada, sino sacada de su tierra, mezclada con otros gentiles, y al final desaparecieron las tribus, estas 10 tribus, que correspondían al reino de Israel. Por eso se habla hasta ahora de las 10 tribus perdidas de Israel. En realidad se mezclaron con gentiles, y lo que resultó de esa mezcla fueron los samaritanos. Samaritanos que en la época de Jesús fueron protagonistas en muchos momentos, ¿no? En muchos momentos fueron protagonistas de ciertos eventos con Jesús, ¿no? Especialmente el caso de la samaritana, ¿no?
de Juan, el capítulo 5, si no me equivoco, o 4, por ahí está. Bien, Pastor, los samaritanos también eran judíos, ¿no, pastor? no, los samaritanos no eran judíos. Vamos a aclarar el asunto. Los judíos son una tribu, ¿ya? La tribu que correspondió al sur. Recuerden cuando se dividió y los hijos de Salomón, ¿no? Dividieron el reino del norte con el reino del sur, ¿no? Todo Israel estaba unido, pero llegaron ellos, se pelearon y cada uno de los hermanos tomó un reino, ¿no? El reino del sur uno y el reino del norte el otro. Los del reino del norte eran 10 tribus y los de Judá correspondían también a Efraín, ¿no? Quedaron esas dos tribus. En la historia vemos que después estos dos reinados se destacaron, o sea, se convirtieron en dos pueblos diferentes. Recuerden que ellos, los 12, que pertenecieron, eran 12 tribus que unían a Israel, ¿no? Y que por medio de Jacob, o sea, los hijos de Jacob, eran las cabezas de estas tribus. Y eran de diferentes madres, ¿no? No eran pueblos unificados, fueron unidos y en medio de eso se van peleando, ¿no? Y entonces por eso se va dividiendo después. Aún con eso Dios muestra, ¿no? La línea de promesa y bendición en Israel, que la va a mantener Judá, ¿no? Y que de ahí va a salir el Mesías, ¿no? Los israelitas o los israelíes, bueno, ahora se llama el gentilicio es israelí, pero en la antigüedad era israelita. Los israelitas, o los del norte, más precisamente, debemos hablar de los del reino del norte, ¿no? Israel es el reino del norte, pero esto es después de Salomón, ¿ya? Después de Salomón. Entonces tenemos, cuando se refiere a Israel, estamos hablando de las 10 tribus. Cuando se refiere, es reino del norte. Cuando hablamos acerca de Judá, estamos hablando del reino del sur, ¿ya? Las dos tribus restantes. Las 10 del norte, con la invasión a Siria, desaparecen. No solamente van al exilio, desaparecen. Porque ellos no vuelven de ningún exilio, en realidad. Ellos desaparecieron, ¿no? Se mezclaron entre gentiles. Y de esa gentilidad aparece un pueblo diferente llamado Samaria, que no eran reconocidos por los judíos, ¿no? Como parientes. Y Pastor, entre ellos se odiaban, ¿no? Sí. estaba eh, tomando lectura de un libro, no sé si me puede corregir, que el pueblo de Samaria era marginado porque ellos se mezclaban con otras razas, por eso es que los judíos ortodoxos le marginaron, ¿no?, a ese pueblo, pero sí eran judíos, no sé si me estoy equivocado. No, por eso eh, estoy aclarando, o sea, judíos son los de Judá, de la tribu de Judá, ¿ya? Los samaritanos son el resultado, no es que ellos se mezclaron, sino los samaritanos son un resultado de la mezcla, ¿ya? De las tribus del norte, es decir, de Israel, de los israelitas, que se mezclaron con pueblos gentiles y dieron el resultado de un pueblo llamado Samaria. Entonces tenían Israel, este pueblo tenía línea israelita, pero no pura, ¿no? No le podemos llamar judíos a ellos, no, porque judíos son los de Judá. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Correcto. El Los pastor judíos, sí era de raíz judía, ¿verdad? De raíz judía, pero no completamente judío. ¿cómo? Sí eran de raíz judía, ¿no? Pero no son completamente judíos. No son judíos, no tienen nada que ver con Judá. Ellos eran israelitas, ¿ya? Y
O sea, los del norte se llevaron el nombre Israel. Ahí viene el problema. Y a los de Judá no se le conocían como israelitas, sino como judíos. ¿Ya? Pero al final, las dos naciones en realidad eran la Israel que Dios había llamado, las 12 tribus. De esas 12 tribus, 10 desaparecen. Esas 10 que desaparecen eran parte del reino del norte llamado Israel. No eran judíos, ¿ya? Los judíos están al sur, ¿ya? Y son las tribus que, digamos, continuaron, ¿no? La línea de la promesa de Dios, Pastor, ¿ya? o sea, lo que usted está mencionando de las 10 tribus desaparecidas, ya es lo que nace Los los samaritanos, samaritanos, ¿no? Ah, ya, exacto, sí, sí, ya le entendí. Exacto, ya, claro que gracias, sí, pastor. ¿ya? Pero no se le llama a ellos judíos porque no eran judíos. Judíos son los de Judá, ¿correcto? ¿Ya? Eran de las tribus de Israel, eran de las tribus de Israel y ahora tribus desaparecidas, ¿no? Eran Algunos por ahí, como mestizos, pastor. los samaritanos eran como mestizos, claro que sí, sí. Sí, pero quiero aclarar el asunto de la gentilidad, del gentilicio, ¿no? Judá, judíos, ¿ya? Israelitas, los de las 10 tribus, ¿ya? Al mezclarse, salen samaritanos y los de las 10 tribus desaparecen, ¿ya? Y luego quedan solamente los del sur. Del sur el Señor va a hacer la bendición y la línea promesa davídica, ¿no? Va a continuar entonces esa promesa, ¿ya? Muy bien. Creo que ahí termina ese detalle, ¿ya? Cualquier cosa, entonces, vean los libros que hemos enviado para ustedes y van a ver ese detalle. Vean también la historia de la época de Jeroboam, ¿no? Y Roboam, que fueron los que se pelearon y cada uno entonces se tomó el reino del sur y el reino del norte, ¿no? Muy bien. Por otro lado, teníamos que hablar de que el ministerio de Oseas fue al reino del norte, es decir, a Israel, que comienza durante el reinado de Jeroboam II en Israel y cubre sucesivamente los reinados de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías de Judá. El marco de este primer libro de los profetas menores es justo antes que Israel se llevara a Siria, ¿no? O a la invasión a Siria. Aunque la nación prospera, su condición espiritual es deplorable, tanto con la adoración pagana e inmoral a Baal. O sea, en ese momento, Israel rendía culto a Baal y también a Astoret, ¿no? Y había adoración a los becerros de oro que Jeroboam primero había levantado en Betel y en Dan. O sea que había levantado altares idolátricos, ¿no? Miren eso, ¿no? Un pueblo que se supone que era pueblo de Dios, había pues una serie de adoración a dioses paganos, ¿no? Y establecidos, ¿por qué? Por el mismo rey, ¿no? Ahora, Oseas profetizó en Israel y es recordado como el profeta de la esposa infiel. Esta es una figura interesante que ya los comentaristas plantean de alguna manera, plantean algunos desde el lado simbólico y espiritual, de que en realidad, o sea, no se casó con una mujer como la que menciona el libro, y que solamente es un simbolismo, ¿no? Que se usa para dar a conocer la condición en que se encontraba el pueblo. Y la segunda opción de los comentaristas es que el relato de la esposa infiel fue un caso literal, ¿no? Fue literal, es decir, le ocurrió a Oseas, ¿no? Y como Dios lo envía para que se case con una mujer infiel, ¿no? Una mujer gentil, ¿no? Que no era de Israel, ¿no? Algunos pueden utilizar este mensaje como que si la Biblia permite a un hombre de Dios casarse con una mujer que no era del pueblo de Dios,
quiere decir que puedo entonces dar libertad a casarme con quien sea, ¿no? No con una cristiana, sino con cualquier mujer que no lo sea. Eso no es la figura que aparece en José, ni hay un mandato que tenga que ver con eso, ¿no? Así que no hay que utilizar al libro de Osea como pretexto de decir que está permitido eso, ¿no? Porque no es así. Así que la vida personal de Oseas ilustra gráficamente su mensaje profético, ¿ya? Dios le manda a casarse con una mujer ramera, ¿no? Una mujer, ¿cómo decir? Una prostituta, ¿no? Bueno, o de familia prostituta, que es lo que dice la Biblia exactamente. No dice que ella era prostituta. ¿Mm? Nos dice que era una mujer de un pueblo infiel, ¿no? El profeta Gomer, así se llamaba ayer, Gomer, un nombre bastante raro, bueno, o suena raro para nosotros en todo caso, ¿no? A nadie a una mujer no le vamos a poner Gomer porque no suena muy bien, ¿no? O para nosotros no suena bien, pero seguramente para la época ese nombre era correcto. Ella era fiel a su carácter, ¿no? Es decir, como era de familia, y de paso, cuando habla de esta mujer, dice que era de un pueblo y de una familia infiel, de infieles, pero está hablando no solamente de la práctica de la prostitución o que ella era de esa manera, ¿no? Una mujer que practicaba la prostitución, no, tiene que ver con otro elemento aquí, ¿no? Y que era de una familia de idólatras. Vamos a ver por aquí el caso de Gomer, a ver si lo encontramos. Ah, en este comentario habla acerca de Gomer, que era una prostituta sagrada. O sea, ella era una de las vírgenes o dedicadas a la prostitución sagrada, es decir, los dioses de estos de Baal, Astorá y los que se adoraban a los becerros, y las diferentes formas de adoración a los dioses, había una práctica muy común dentro de estas, que era el ejercicio de ofrecer la ofrenda ritual sexual. Y para esto habían estos personajes o estas mujeres dedicadas a esto, que eran vírgenes, entre comillas, es decir, las que ejercían este ejercicio para dedicar a los dioses, ¿no? A los cuales se hacían estas relaciones que hablaban también de la fecundidad y la provisión, ¿no? Y entonces ellas eran dedicadas a esto, ¿no? Por eso que la Biblia dice, en parte de eso, cuando comienza el libro, dice de esta manera, ¿no? Dice aquí, dice, ve, tómate una mujer fornicaria e hijo de fornicación, ¿no? Así empieza el libro, ¿no? Una mujer fornicaria, hija de fornicación, ¿no? ¿Mm? A ver, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, ¿no? No es que a esta mujer le gustaba la fornicación o la prostitución, no. Ya hemos dicho, ella era una dedicada a los dioses, ¿no? Y de esa manera ejercía esa forma de adoración. Ahora, vamos a apagar eso. A ver, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No aparece por acá. Ya, ahora sí. Entonces, Gomer abandonó a Oseas, ¿no? En vez de ser una esposa fiel, amante, ¿no? Y ante un esposo perdonador,
ella pues se dedica a irse con otros amantes, ¿no? Cuando habla de vida de otros amantes está hablando de los dioses a los cuales ella servía, ¿no? Entonces esa era la fórmula que hay que ver aquí. O sea, no era una prostituta, es decir, no era una mujer que se dedicaba a tener relaciones con los hombres, así de llano, ¿no? Sino que esas relaciones eran bajo el influjo de algún dios al que se le ofrecía ese acto, ¿no? Y los hombres venían y hacían esas relaciones con estas mujeres, dedicado pues a adorar a esos dioses. Bueno, Gomer entonces regresa a sus antiguos amantes, es decir, a sus ídolos, pero luego Dios le instruye a Oseas para que la compre a Gomer, porque su situación de haberse entregado de nuevo eso la lleva a estar esclavizada, ¿no? Y Oseas se encuentra a Gomer en el mercado de esclavos, ¿no? Y él la compra de nuevo, ¿no? Le da la libertad y la vuelve a casa, ¿no? La restaura en la bendición de nuevo, ¿no? Entonces, esto muestra la condición de Israel, que también para esa época se había vendido a los dioses, ¿no? Ya hemos dicho a Baal, a Astoré, ¿no? Y había adoración también a los becerros de oro, ¿no? Habían altares en Betel, en Dan y en otros lugares, ¿no? Dedicado a los dioses paganos, ¿no? Esto parece contraproducente, ¿no? Teniendo al Dios de Israel, ellos también habían puesto otros dioses y se habían ido tras esos dioses. Hacia eso está hablando este mensaje, ¿no? La mujer de Gomer se va tras sus amantes, Israel se fue tras los otros dioses, ¿no? Bueno, Oseas muestra con diligencia la busca y la muestra compasión y la hace regresar para que viva junto a él, ¿no? Es decir, la restaura nuevamente a la posesión de esposa, ¿no? Eso muestra el amor de Oseas, pero no es la idea tampoco aquí hablar de la vida de Oseas o de esta situación de Oseas. No, esto ejemplifica el estado o la condición de Israel de ese tiempo y cómo Dios quiere rescatar a Israel de esa condición y volverla a ser la esposa y amarla de nuevo, ¿no? Así que el mensaje de Oseas también es revelado a través del significado de los nombres que da a sus hijos. Son 3 hijos, porque también me lo menciona la profecía esta, ¿no? Dice que debe unirse, ¿no? Acá menciona el texto al comienzo, ¿no? Ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Cuando está hablando de la tierra, está hablando de Israel, ¿no? Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió, le dio a luz un hijo. Los hijos que iban a salir de esta también tenían naturaleza fornicaria, es decir, estaban ligados a los dioses, ¿no? Una madre que se dedicaba a los dioses también crió a sus hijos. Por eso que aquí aparecen los nombres de estos hijos con un simbolismo muy particular, ¿no? Está Jezreel, que ya tiene un significado bastante fuerte. Lo es el otro, y lo a mí. Estos 3, ¿no? Simbolizan el estado de Israel, ¿no? Jezreel viene a ser el lugar, el valle de las decisiones, donde se deciden las grandes batallas. Y Dios está peleando eso, ¿no? Israel iba a perder, ¿no? Lo Ruama, ¿qué cosa significa? También tiene un significado muy especial, ¿no? Que dice que ese nombre es la no amada, ¿no? ¿No? A ver, vamos a poner el nombre, dice. Y los hijos que concibió a luz. Y él le dijo a Jehová, ponle por nombre, versículo 4, ponle por nombre a Jezreel, porque de aquí a poco
yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Guerrero, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Está hablando entonces de la terminación, ¿no?, de estas tribus, Israel. Y habla de la causa de la sangre de Jezreel. Jezreel es el valle de las decisiones, el valle que tiene que ver entonces con quebrantamiento. Mire, aquí encontramos nosotros lo que sucedió, ¿no? Aparece esto en 2 Reyes 17, 5 al 6. Quebraré yo el arco de Israel, las tropas de Asiria destruyeron Samaria, la capital del reino del norte, en el 722, ¿no? Según 2 Reyes 17, 5 al 6. Y está el valle de Jezreel, que también fue llamado el valle de Megiddo. Algo de eso ya tiene una proyección hacia el futuro, ¿no? El Megiddo, que es el valle que aparece en el Apocalipsis, Armegiddo, más popularmente conocido como Armagedón. Armagedón. Es el valle de las batallas, el valle de las decisiones, ¿no? Este fue un escenario de muchas batallas, el lugar este, ¿no? Y esto habla de que Dios está en pleito con Israel, ¿no? Y Lo-ruhama es el otro nombre del siguiente hijo de Oseas, que significa no compadecida, es decir, no amada, ¿no? La no amada, la no compadecida. O sea, Dios no se compadece de su pueblo, ¿no? Después, entonces, aparece también el nombre del tercer hijo, que es Lo-amí. Amí significa mi pueblo, pero Lo es una partícula negativa en el hebreo, ¿no? Una partícula negativa. Una partícula negativa es no, no, ¿no? Entonces, no compadecida, y en el caso de Lo-amí es no es mi pueblo, no es mi pueblo. Entonces, Dios desconoce a Israel, lo considera que no es su pueblo, ¿no? Este nombre entonces trae a memoria la alianza que Jehová, el Señor, hizo con el pueblo de Israel, y que al haber quebrantado el pacto de Dios a irse con otros dioses, entonces Dios lo considera que no es su pueblo, ¿no? Es fuerte, se da cuenta, de estos tres hijos, ¿no? Que pintan claramente cómo era la condición de Israel delante de Dios, ¿ya? Así que no solamente, no es la vida de Amós, o perdón, de Oseas, que está en peligro, no es una situación de matrimonio mal hecho o mal estructurado, o un matrimonio mixto que no funcionó. Pero si Dios mismo le da ese mensaje y le dice que vaya y haga eso, significa, y esto era ¿por qué? Porque Dios quería, por medio de la vida de Oseas, ¿no?, mostrar la condición del pueblo de Israel en ese tiempo y qué es lo que Dios iba a hacer, ¿no?, y la sentencia que venía para ellos. Así que como Gomer, la desenfrenada y licenciosa de Israel, corre en busca de otros amores en vez de ser fiel a su propio marido, es decir, a Dios, ¿no? Aquí Dios está considerando a Israel como su esposa, ¿no? Pero esta se va tras otros dioses, ¿no? O sobre otros amores, ¿no? Esa es la situación. Entonces, en la figura de la institución matrimonial, Dios entonces ejemplifica la condición de Israel, ¿no? Así que la intención o propósito real era demostrar el trato de Dios para con Israel, una nación infiel, idólatra, viviendo en vileza moral, y que es restaurada, rescatada, ¿no?, por Dios. Así que la rebelión, apostasía y fornicación de Israel terminan haciendo lugar al amor de Dios. Este libro habla de eso, es el amor incondicional de Dios
Dios, ¿no? Y por ese amor, pues, así volverá, pues, Israel arrepentida al Señor, el cual le muestra su misericordia, ¿no? No la rechaza. Así que este libro contiene una maravillosa historia que demuestra el fiel amor de Dios a su pueblo infiel. ¿Mm? Claro, uno podría decir también aquí hablar del amor de Amós sobre Gomer. Ningún hombre hace una situación como esta. Tiene que tener mucho amor para eso, ¿no? Pero esto tiene que ver para con Israel. O sea, por eso bosqueja la restauración de Israel y el nuevo pacto matrimonial, ¿no? Dios le plantea otra vez, entonces, la propuesta para que Israel sea restaurada y vuelta a ser la esposa de Dios. El tema del libro, entonces, es un serio testimonio contra el reino del norte, ¿no? Que ya hemos dicho que es Israel. Eso de norte y sur debe quedar bien claro, por si acaso, ¿no? Muy claro, ¿ya? Ahora, todavía hay algunas naciones en el mundo, ¿ya? Que llevan el mismo nombre, pero también llevan el aspecto geopolítico, ¿no? Norte-sur, ¿no? Antiguamente había, por ejemplo, Alemania, bueno, no decía norte-sur, pero era Alemania federal y Alemania democrática. Hoy día ya es solamente Alemania entera, ¿no? Porque ya se unió toda la Alemania. Ya quedó dividida en la época de de la Segunda Guerra Mundial. Pero ahora ya no, ya es una sola nación. Pero, por ejemplo, el caso de Corea, Corea se dividió en dos, la Corea del Norte y la Corea del Sur. La Corea del Norte es comunista o socialista, y la Corea del Sur es de corte capitalista, ¿no? Todavía persiste esa división, aunque hay familias que están desunidas, de paso, ¿no? Las que viven del norte y del sur, hay familias que están relacionadas, pero no pueden vincularse porque los gobiernos impiden, ¿no? También está Irlanda del Norte y Irlanda del Sur, divididos por aspectos religiosos. También estaba Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, muy parecido al caso de Corea, ¿no? Y entonces, eso se conoció con más fuerza en la época de los 60, en la guerra de Vietnam, ¿no? Bueno, algo más entonces, es un testimonio serio contra el norte, es decir, contra Israel, debido a su apostasía contra el pacto y su corrupción moral. Cuando hablamos de condición moral, de paso, en el mundo cristiano, evangélico, realmente cuando hablamos de lo moral, siempre lo ligamos al sexo. Pero la palabra moral no se reduce solamente a los actos sexuales. Moral tiene que ver con la conducta, qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? Entonces, una persona que es mentirosa, una persona que difama, una persona que es chismosa, una persona que es infiel, una persona que no cumple con sus compromisos, ¿no? O que dice cosas y dice una cosa por un lado y hace otra por otra. No tiene una moral adecuada, ¿no? No hay lo que se conoce como persona intachable o íntegra, ¿no? Entonces, hay necesidad de corregir esos aspectos, ¿no? La moral, entonces, la corrupción implica una falta moral, ¿no? Una gran falta moral, ¿no? Entonces, la corrupción moral de Israel era terrible, no solamente el hecho de adorar otros dioses, que ya es algo malo, sino de generarse como nación y pervertirse como las demás naciones, ¿no? El profeta trata de convencer entonces a sus compatriotas de que se arrepientan y vuelvan a Dios. Si recuerdan el mensaje en el Antiguo Testamento, siempre ha sido eso: vuélvanse a Dios, volver a Dios, que es lo mismo que ahora en el Nuevo Testamento es arrepentido, ¿no? Arrepiéntase o conviértanse, ¿no? Ahora, tanto el castigo como la promesa se presentan desde la perspectiva del amor de Jehová a Israel, ¿no?
y ese amor de Jehová a Israel como sus muy queridos hijos y como su esposa del pacto, ¿no? El libro entonces es verdaderamente grandioso, se va apoderando del lector a medida que que uno va leyendo. Contiene los pasajes más nobles que la Biblia y el Nuevo Testamento nos dan. Algunas palabras clave entonces de este libro. A ver, aquí está la palabra matrimonio, ¿no? Bueno, no aparece la palabra matrimonio en sí mismo como tal, pero sí aparece este hecho, ¿no? Dice, ve y toma a una mujer, ¿no? Es lo que dice acá, ¿no? Ve, tómate una mujer, ¿no? Entonces, cásate con ella, es lo que aquí está diciendo el tema, ¿no? O Dios en ese aspecto. Entonces, matrimonio como casamiento, ¿ya? La otra palabra es perdón, el perdón. Y diríamos aquí la compasión de Dios también, la misericordia de Dios, más que compasión, misericordia, ¿no? La misericordia de Dios con ese pueblo que estaba completamente moralmente caído, ¿no? Así como Oseas se casa entonces con Gomer, el pacto que Dios hace con Israel representa el matrimonio de ambos, y así como Oseas era obra con perdón, y compra a su esposa que es adúltera de un mercado de esclavos, y eso está en el capítulo 3, así Dios, con el perdón que le da a su pueblo, ¿no? La busca, ¿no? Busca a su pueblo. Bueno, y él está dispuesto entonces a plantear un nuevo pacto, ¿no? Un pacto nuevo para con su pueblo. Temas. El amor es incondicional, eterno y transformador. Entonces me hace recordar a lo que, a que el amor es sin condiciones, ¿no? ¿No? Es incondicional, ¿no? Y nos debe hacer recordar 1 Corintios 13, ¿no? Por otro lado, Dios nos ama lo suficiente como para castigarnos por nuestros pecados. ¿Mm? Sí, claro que sí. Dios nos ama lo suficiente como para castigarnos. Eso parece contraproducente, pero es así, ¿no? Uno diría, no, pero si Dios ama, ¿por qué nos va a castigar? Sí, una cosa es que nos ame y otra cosa es que los pecados, ¿no? Que nos gobiernan, pues, y que nos conducen al mal, ¿no? Dios nos va a liberar, pero no nos va a, no va a pasar consecuencia de esto, ¿no? Y ahí está el castigo en todo caso, ¿no? Los resultantes de nuestras faltas. Dios odia el adulterio físico y espiritual. Bueno, de alguna manera sí, pero aquí viene otro aspecto, es que esa división de físico y espiritual en realidad no debería ser. Dios odia el adulterio. ¿Y qué es el adulterio? El adulterio es la infidelidad, tanto la infidelidad de esposo con esposa, como la infidelidad religiosa, ¿no? Esa actitud de irse hacia los ídolos, ¿no? No hay absolutamente nada que podamos hacer que nos pueda separar de la compasión y el amor de Dios, ¿no? Nada podemos hacer. Solamente Dios nos une nuevamente, ¿no? Y el otro tema, el interés de Dios por todo nuestro ser incluye éxito en nuestro matrimonio. Entonces, si lo miramos esta figura desde la perspectiva del matrimonio, pero ya hemos dicho que el libro no está hablando del matrimonio en sí mismo, sino de una situación que refleja la condición del estado espiritual de ese pueblo en ese tiempo, de la tribu del norte, Israel, ¿no? El amor no correspondido, ¿no? En Dios, en este caso en nuestra vida, puede ayudarnos a entender mejor el dolor en el corazón de Dios cuando la humanidad rechaza su amor. Bueno, eso en parte, ¿quién no ha sido rechazado alguna vez en la vida? No sé si le ha ocurrido esa experiencia a alguno. Creo que eso es mucho más recurrente de lo que uno imagina, ¿no?
Pero de repente alguno por ahí no ha tenido esa experiencia y no conoce el dolor, pues, de no ser correspondido. Pero para los que han tenido esa experiencia, entonces el amor no correspondido en nuestra vida nos ayuda a entender mejor el dolor en el corazón de Dios cuando la humanidad, su pueblo, rechaza su amor. ¿Mm? Muy bien. Entonces, bueno, aquí está hablando de Joel, creo que aquí hay otra cuestión, vamos a ver, aquí nomás cambia, esto lo vamos a cambiar en su momento, me parece que hay, ya, acá está, la bendición de Oseas, si por aquí se ha mezclado lo de Joel, que es, vamos a ver, voy a buscar si es que se ha saltado las, los párrafos que correspondían a Joel, o si es repetición, vamos a ver. Bueno, de todas maneras, lo del bosquejo del libro de Oseas, acá. Adiestramiento del profeta, esa es la primera parte, capítulo 1 al capítulo 3, ¿no? Ese adiestramiento entonces tiene que ver con su vida, símbolo del castigo y la restauración de la nación de Israel, ¿no? Capítulo 1 al capítulo 2:1, ¿no? Y en esa sección habla del casamiento de Gomer, bueno, o mejor dicho, el casamiento con Gomer, ¿no? Que, bueno, aquí lo ponen como prostituta en potencia, pero en realidad ella era una, cuando se refiere a hija de fornicar, está hablando de que ella era de familias paganas, idólatras, y posiblemente los personas que se dedicaban a lo sagrado, a los aspectos sagrados de los ídolos, ¿no? Entonces era una familia dedicada a los ídolos, ¿no? Que servían a los ídolos. Así que no era prostituta en potencia, no, sino era una virgen dedicada a, a adorar a estos dioses, a estos ídolos, ¿no? Y era por descendencia, por familia, ¿no? Bien. Ya hemos hablado de los hijos de Jezreel, los hijos de Oseas, ¿no? Con sus nombres, hemos mencionado también eso. Luego, en esta parte aparece también entonces la tragedia matrimonial, ¿no? Como le ocurre esto a Oseas, su esposa lo abandona, se va tras otros esposos, ¿no? Que es la figura de Israel que se va a otros dioses, ¿no? Aquí vemos la revelación del amor redentor de Dios, ¿no? Capítulo 2 hasta el versículo 23. Y luego vemos el trato con Gomer, ¿no? La orden de Dios y la revelación que aparece capítulo 3, versículo 1 al 5, ¿no? O sea, recupera a su esposa, ¿no? Y la vuelve a su estado de esposa. La segunda parte es la enseñanza del profeta, ¿no? Capítulo 4 hasta el capítulo 14, 9. En el interior vemos la corrupción nacional y sus causas, ¿no? Capítulo 4 al capítulo 6, 3. ¿No? Sí, la corrupción fue uno de los elementos preponderantes dentro del Israel de aquel tiempo, ¿no? Y en esta parte se ven entonces las causas de esa corrupción, ¿no? Por ejemplo, el juez, las sentencias, advertencia a los sacerdotes, al pueblo, al rey, y exhortación al arrepentimiento, a volver a Dios, ¿no? Por otro lado está viendo la corrupción nacional y su castigo, ¿no? La otra es la corrupción nacional y las causas de ello, ¿no? En este caso vemos aquí, desde el capítulo 6, versículo 4 al capítulo 10, versículo 15, el alegato de Dios contra Israel, la sentencia de Dios, luego la recapitulación y llamamiento. También vemos aquí el amor de Dios, ¿no? El amor de Jehová, capítulo 11, hasta el capítulo 14, versículo 9, ¿no? Que es ya
la parte final. Su fiel amor a la infiel Israel, ¿no? Dios amando a una infiel, ¿no? O sea, se atrevió a amar a su esposa Gómez, que había destrozado el matrimonio, ¿no? Que había sido infiel a Oseas, ¿no? Y aquí, entonces, está el exilio. La alternativa de Dios es el exilio, ¿no? Para con Israel. Principios guiadores y resultado final del exilio, ¿no? Que se muestra en estos pasajes. Y finalmente está el llamamiento al arrepentimiento, ¿no? Y la promesa de una bendición final, ¿no? Todo esto es lo que contiene este libro. Bueno, hay 14 capítulos, pero en realidad es un libro bastante pequeño, por eso que está considerado dentro de los profetas menores, ¿no? Y aquí está entonces esta figura de la condición de Gomer. Vamos a ver acá el asunto. Aquí vamos a mirar algo acerca de Gomer para ir afirmando los detalles que habíamos mencionado. Cuando dice aquí entonces la mujer fornicaria, mujeres que así se concentraban en los templos cananeos, donde eran adorados los dioses de la fertilidad, ¿no? Se creía que las relaciones sexuales con ellas harían que las tierras dieran buenos resultados, buenas cosechas y que los animales tuvieran muchas crías, ¿no? Esa era la idea, la creencia de aquel tiempo de los pueblos paganos, ¿no? Entonces, ella dedicada entonces a la adoración de estos templos cananeos, ¿no? O estos templos paganos, ¿no? Era una diosa dedicada a la fertilidad, era una mujer dedicada a eso. En eso consistía lo que llamamos fornicación. Entonces, no es una fornicaria, no es una prostituta que vendía su cuerpo a cualquier hombre o al hombre que se ofrecía. No era esa la figura, ¿ya? Muy bien. Realmente con esa aclaración, ahora sí vamos al espacio para la conversación con ustedes. Pueden hacer sus preguntas. Pastor, buenas noches. ¿Bien? Disculpe, me Sí, Daniel. quedó incierto lo que acaba de decir un poquito. O sea, quiere decir que en ese tiempo se le calificaba a una mujer fornicaria porque era infiel a su esposo nada más. No era porque era una chica, digamos así, de prostituta, pues, ¿no? Algo así, eso es lo que entendí. No estamos diciendo eso. No. El caso de Oseas muestra eso. Es que había ciertas mujeres dedicadas a los templos paganos, en los templos paganos, a dedicarse a ofrecer, ¿no? Actos sexuales, pero lo que se llama la prostitución sagrada, ¿ya? Eso no quita que habían también mujeres dedicadas a la actividad sexual, que propiamente se llamarían prostitutas, ¿no? O sea, no quiere decir que una cosa corta la otra, no. Son dos actos diferentes, en todo caso. O sea que en este caso había mujeres que se dedicaban a rendir cultos a través de la inmoralidad, a eso se refiere. Por eso, ojo, mira, tú has dicho la inmoralidad, no, es actos sexuales, ¿no? La inmoralidad tiene amplias gamas, ¿no? Y tampoco se dedica a eso, no era inmoral ese aspecto desde la perspectiva de esas religiones, ¿no? No, era dedicación a los dioses, ¿me dejo entender? ¿No? Pero Sí, pastor. cuando Dios le da el mensaje a Oseas, era para dar a conocer
la forma en que Israel, la condición de Israel se estaba mostrando delante de Dios. Al haberse ido tras los ídolos de Baal, de Astaré y de los templos paganos que habían construido en Betel, ¿no? ¿Ya? Eso era lo que Dios estaba justamente condenando, ¿no? El hecho de dedicar templos a los dioses y casi a los ídolos. Ya estas sacerdotisas, claro, sacerdotisas, ¿no? De orden sexual, no ellas eran sacerdotisas, sí, así es. Era una sacerdotisa de los ídolos, ella, sí. Pero esa condición, ya, de que esa mujer, entonces, que había adquirido Oseas, ahora que ella debía ser fiel a su esposo, o sea, se va tras sus amantes, ¿no? Esa misma figura la usa Dios, entonces le dice, mira, Israel, que es mi esposa, la que debe ser fiel, se ha ido con otros amantes, se ha ido con los dioses, ¿no? Y se ha convertido en una fornicaria, en una infiel. O sea, la vida matrimonial de Oseas era muestra de la condición espiritual de Israel. ¿Aclarado el asunto? Entonces ahí nos mostraba algo así como una figura prácticamente, ¿no, pastor? Es una Aquí figura. es una Sí, figura claro. que nos De la muestra que condición. Israel, claro, Israel es fornicario. Exacto. Y que al hacerle volver cada vez a su esposo significa también, pastor, que Dios perdona a pesar de... A pesar de esa condición, de esa actitud de esa mujer, que cualquier varón no la recibe, ¿no? Dios le dice, Entonces, o sea, ve, o sea, representa busca a tu prácticamente esposa, de Dios. recupérala. Exacto. Claro. Perdónala, vuélvala a su lugar. Eso es lo que yo voy a hacer con Israel, ¿no? Claro. Claro, al final Israel, pues, va a venir su castigo final y va a ser destruida, ¿no? ¿No? Queda un remanente en todo caso, y ese remanente el Señor lo mantiene. Sí. ¿Algo más? Pastor, Sí, Pablo. una Pastor, y consulta. al decir que Oseas era un... Bien, Daniel, sigue, a ver, ya que lo interrumpiste a Pablo. No, pastor, que mi compañero también pregunta. Pastor, Bueno, ya. analizando estos libros de los profetas menores, la mayoría, cuando han escrito, normalmente, como estamos ahorita analizando, se evocan bastante a la idolatría, pastor. Pues este pueblo de Israel era idólatra. Claro, Israel siempre lo fue. Ese fue su problema. Y también por eso es las consecuencias de todo lo que le pasó, ¿no? ¿Ya? Cuando Israel es desaparecida, se convierte en Samaria, el resto, queda Judá. Judá también le toca su turno y qué cosa es llevado por los babilonios a la cautividad. Y cuando regresan de la cautividad, ojo, habiendo estado en Persia todo ese tiempo, recién después de esa situación que vivieron, vienen y se curan de la idolatría, ¿no? De la adoración a otros dioses, a otros ídolos. Se vuelven monoteístas a ultranza. Entonces podemos hablar de monoteísmo en Israel a partir del año 400 antes de Cristo. Antes de eso, Israel siempre fue idólatra. ¿Ya? Aunque creía en Dios, la idolatría era una de las lastres que llevó durante siglos y que desarmó al pueblo, ¿no? Prácticamente Gomer se muestra como figura de la idolatría de Israel. Exactamente, eso es lo que el libro te dice, ¿no? Acá no estamos acusando a Gomer ni tampoco hablando de la prostitución o de lo que se llama inmoralidad cuando se hace una relación sexual. No es esa figura. Esa es la figura que
nosotros hemos adquirido dentro del mundo cristiano. Miremos esto desde la perspectiva de esa época y también de los personajes, ¿no? ¿Ya? No existía esos aspectos que nosotros hoy aplicamos, ¿no? En esa época era otra situación. Por ejemplo, tampoco hoy día hay prostitución sagrada, por ejemplo, ¿no? No hay vírgenes vestales, no hay sacerdotisas, no hay en los templos, no existe eso, ¿no? Quizás por ahí habrá alguno, algún templo, sí, podría ser, pero eso es menor, de repente casi ni existe eso, ¿no? ¿Ya? El neopaganismo recién está empezando, posiblemente en su tiempo llega a eso, pero en esa época eso era lo común, lo popular, ¿no? Y a Israel tenía eso, no lo había dejado, no lo dejó, ¿no? Y le costó, pues, a ese pueblo, le costó, lastimosamente. Algo que también debemos rescatar de este aspecto, y no es solamente el asunto de acusar a Israel de idólatra y pagana, es rescatar el hecho de la narrativa, del relato bíblico del libro de Oseas, ¿no? ¿Y qué quiere demostrarnos el libro de Oseas? Nos quiere mostrar el gran amor de Dios. El amor de Dios, su misericordia para con su pueblo. Que a pesar de ser infiel, Dios está dispuesto y le está ¿Cuántas veces? esperando Perdón. para volverla a ser su esposa, y darle el lugar que inicialmente tuvo, ¿no? A pesar de ella, sí. Bien, pastor. Y ese es un mensaje que sí queda en el tiempo para todos, para el pueblo de Dios, ¿no? Que a pesar del comportamiento, si algún día el pueblo de Dios o alguien del pueblo de Dios se comporta así, pero Dios nos da la oportunidad, ¿no? Para restaurarnos de nuevo y para mostrarnos su amor, mostrarnos su misericordia. De eso se trata el libro, en realidad, ¿no? Amén. Muy bien. ¿Se ha entendido ahora? Sí, pastor, excelente. Bueno, qué pena, tres se han ido. José, Siempre ¿cómo lo está? hemos estado, siempre lo hemos estado aplicando literalmente, pero ahora que ya entendemos el tema de las metáforas y figuras, entonces ya vamos entendiendo un poco mejor, pastor. Qué bueno, claro, porque la literalidad que hacemos al texto muchas veces nos hace daño, ¿no? Y nos quita el sentido. Y entonces cuando vamos, mujer, una prostituta, entonces Dios castiga la prostitución. Y creemos que a la prostitución es como algo lo que es eso, es prostitución sagrada, dedicación a los dioses, a la idolatría, ¿no? A eso está condenando el Señor. Entonces, hoy día, ¿qué cosa sería un referente hacia eso? ¿Ah? Cuando nos alejamos de Dios, alguien se puede salir de camino. ¿A dónde se va? ¿A los ídolos? ¿Qué Al ídolos mundo. habría ahora? Ahora ya no hay ídolos, ya no hay Dagón, no está Saré, no está, qué sé yo, de los dioses de la antigüedad, ¿no? Pero hay dioses modernos. Y hoy día sí hay dioses modernos, ¿no? El sistema de consumo, ¿no? La política, o las conveniencias de poder, ¿no? Qué sé yo, las actitudes, ¿no? Hasta el deporte puede ser una idolatría, Bueno, ¿no? yo también. Sí, ustedes saben que hay naciones que cuando hay fútbol o hay campeonatos, especialmente los campeonatos mundiales, y su equipo va a jugar en día domingo, cierran las iglesias. ¿Para qué? Para que vayan todos a espectar el fútbol, ¿no? Porque es infaltable el fútbol, ¿no? Ustedes saben, por ejemplo, que hay una iglesia en Argentina dedicada a Maradona. Claro, la iglesia de Maradona. Y también en México. En México hace poco han casado una pareja, ¿no? Han dado la bendición en el nombre de Maradona.
una idolatría total, ¿no? Ya uno puede ser Maradoniana se llama la iglesia, pastor. iglesia maradoniana, sí, claro, ¿no? Exacto. Ya lo conoces entonces, ¿no? ¿No? Entonces, eso de que iglesias satánicas, eso es un juego a la luz de algunas cosas que están ocurriendo que son peores, ¿no? ¿No? Pastor, La cientología también es otra figura por ahí, ¿no? Sí, pastor, y por ejemplo, entonces sería que también los judíos ortodoxos ahora están cometiendo un error al de repente interpretar o no interpretar la Biblia y lo toman literalmente, por ejemplo, por lo que en las noticias se escucha de que ellos, por ejemplo, están alistando las 3 vacas rojas por la tercera reconstrucción del templo de Israel, y porque ya se acerca la venida del Señor, y luego, ¿cómo se llama? La guerra de Armagedón, y todo ello. Entonces eso como que están bueno, pues totalmente... ya. Bueno, eso que estamos mencionando, más bien eso es otro aspecto. Ahí uno es que esa noticia es un fake news. Son fake news. ¿Sabe qué es un fake news, no? O sea, noticias falsas. Noticias falsas. Son noticias falsas, son mensajes falsos, tendencias fundamentalistas, ¿no? Que Ujú. tratan de ver ese asunto. En realidad no existe eso. No hay ese asunto de los Cohen, que los sacerdotes, que está listo. No hay eso. Y que la figura y el apuro de hacer un tercer templo tampoco existe en Israel eso. Cuando a Israel vas a encontrar que no existe nada de eso, ¿no? Eso más bien es una tendencia Sensacionalismo en todo caso, de por hacer noticia. ciertos grupos mesiánicos y ciertos grupos fundamentalistas que creen en todo Ujú. este asunto del Armagedón, gran tribulación y todas esas cosas, ¿no? ¿No? Y encima que con la pandemia hablan del gran orden mundial, el reseteo y otras cosas más, ¿no? Entonces eso es una postura que no es de la Biblia, ¿no? Y tampoco Claro, es... porque ahora que estamos viendo Apocalipsis y lo estamos viendo con otro panorama, ¿no? Tratando de entender mejor. Entonces ellos no lo están viendo de esa forma, lo están aplicando de otra manera, y no sé de dónde sacan tantas informaciones tan falsas que... No, es que eso no es que saquen la información falsa, sino hay teorías, ¿ya? Que se han impuesto dentro de la iglesia que no necesariamente son las correctas, ¿no? ¿Ya? Y hay que ir al texto bíblico y hacer un estudio serio de todas las cosas, ¿no? Pero si hablamos en el tiempo pasado, sí, ¿no? El templo de Jerusalén sí se ha reconstruido, pero estamos hablando del tiempo pasado, ¿no? Ya, puede decir No, que ese claro. aspecto esté Claro, cumplido. según en el libro de Esdras, No, claro. pero es otra cosa, pero en la Biblia en ningún momento hay ningún texto bíblico que hable de un tercer templo o de una construcción de un tercer templo. Busquen ustedes si no van a encontrar eso. Claro, porque Apocalipsis nos habla, pastor, del templo del nuevo cielo, de la tierra nueva, tierra nueva. Claro. Y cuando Entonces, habla del templo en Israel, en el Apocalipsis, cuando hay mención de eso, está haciendo la referencia al templo, ¿no? de Jerusalén, ¿no? claro, A ese templo, ¿no? Que fue pero destruido. ellos dicen que están queriendo construir el tercer templo ahí en las tierras de Armagedón, Edom, No, incluso que tienen sus 3 vacas ahí coloradas. primero que el templo tenía que ser construido en el monte Sión, ¿no? Ahí Ujú, en el monte donde ahorita está la mezquita, el Aqsa, y está la mezquita de Omar. O sea, es territorio árabe, ¿ya? ujú. De práctica musulmán, porque ahí interior está el muro de los lamentos que es resto del templo, que en realidad no es el templo, sino era la parte externa del templo. Claro, El templo no no es existe más. Y lo que ha quedado del templo está escondido, está debajo de esas mezquitas. Tratar de ujú, construir un templo, un tercer templo tenía que ser en ese lugar. Eso quiere decir que hay que destruir las mezquitas. ¿Cómo lo haces? prácticamente. ¿Ya? Eso tenía que hacer Israel, hacer una incursión ahí y bombardear ese lugar y destruirla.
Eso significa ¿qué cosa? Que todos los países árabes se van en contra de Israel y viene una terrible guerra. No va a ser una cosa también fácil. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Sí. Entonces, no sé, podría ser en todo caso, si eso fuera así, bueno, no sé, no creo que haya una firma de paz o algo así, o que los árabes o los musulmanes fácilmente digan, ya pues, ustedes construyan su templo, ¿no? Firmemos. Ajá, No firmemos va a la ser paz así. y construyan. Sí, Claro, porque si ahora no- están siendo tan sensacionalistas de que ya tienen listo el candelabro, listo, ya está el menorá. esa es una ilusión que muchos se hacen y hay gente, creyentes sinceros, ¿sabes? Por si acaso, no son gente que no aman al Señor, no, aman al Señor, pero creen en este tipo de cosas que los llevan pues al error, ¿no? ¿Quién conoce el futuro? ¿Quién puede decir que esto va a ser así, 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 así? No, Solo Dios. solamente Dios. Entonces, lo otro es solamente una proyección, adivinación, pero que no necesariamente sea lo correcto, ¿no? Tenemos que estar basados en el texto. Y el texto no te dice nada, No. Se corta, pastor, su acerca comunicación. de un tercer templario, ¿no? Pero bueno, esa es otra cuestión. Y muy bien lo que están estudiando en el Apocalipsis, me parece que está, ustedes se están Investiga. haciendo. Se corta su comunicación, pastor. Se fue. ¿No? Para dar paso a Descongelado, congelado, descongelado. Su señal. a lo que el texto mismo te dice. Apocalipsis, literalidad al texto de Apocalipsis. Igual que el caso de Osea. Osea no es literalista, es simbólico. Es ¿no? simbólico, es una figura. Sí, esa es la figura. Gómez es una figura. Muy Amén. bien. Quedamos ahí. ¿Y qué hay? Creo que todavía toca algún texto. A ver, vamos a ver en cuanto a tareas. A ver, nos hemos quedado. Ya deben ustedes tener Bien anotada esta pastor. lecturas. Acá la de Kaiser ya me han entregado algunos, no todos. Y ahora comienza la de León Book, los profetas del siglo 8, 9 y 8, ¿no? La Página lectura de Kaiser 71, 324, sí. ¿Ya? y la lectura de Modo. El libro Los profetas de... Pastor, la ese de es León. un resumen que de tenemos León que darle, ¿no? Sí, yo he enviado el libro de León Book. Sí. ¿Ya? Sí, pastor. Entonces ahí lo Ya. tienen, las páginas están también, ¿ya? Ya. Eso me tienen que entregar de esta semana. La siguiente va a ser la del Ya, pastor. 7 y finalmente los profetas del exilio y del post-exilio, ¿no? Con eso determina. Son 4 lecturas y 4 informes de lectura. ¿Ya? Ya. Bien. Pastor, Nos vemos, disculpe, entonces. está Sí. dejando tarea, no le copié bien. Bueno, Ya dejaron verifica el sílabo. En el sílabo está. Hay ya. 4, ¿ya? Y entonces hay que... 4 lecturas. Ya no hablo de que si son las 4, vayan entregando ya. Ya deben entonces, hasta esta semana, 2 lecturas. Pastor, yo pensaba que solo era lectura. Y la Carlos Enrique, segunda. mándame, por favor. Pero leen el sílabus, ahí en el sílabus está Es más. que ahí dice lectura nomás, pastor. Entonces yo confiada. Ya, pastor. Ya, Ya. no, cada vez que diga lectura implica que ustedes tienen que dar el informe. ¿Ya? Ya. Ya, entonces, de razón que algunos no han enviado, pero sí hay como 2 o 3 que me han enviado. ¿Ya? Me confié, Entonces, perdóname, pastor. ya, está bien. Hasta la próxima, entonces. Bendiciones, ¿ya? Bendiciones. Hasta luego, Dios bendiga. Bendiciones, hermana, pastor.